Bueno, entre todos los documentos científicos que nos podemos encontrar, distinguimos entre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Veremos que la distinción entre fuentes secundarias y terciarias, bueno, es bastante sutil, bastante pequeña. Principalmente me interesa que distingáis entre fuentes primarias y el resto. En las fuentes primarias, el autor de la contribución, el autor del documento, fue testigo del fenómeno o realizó el experimento él mismo. Mientras que en las fuentes secundarias, el autor no fue testigo del fenómeno. Es información de segunda mano. Bueno, por ejemplo, si yo escribo una autobiografía, sería una fuente primaria, porque yo soy el autor y estoy escribiendo un documento sobre mi vida. Si escribo una biografía de un personaje histórico, es una fuente secundaria, porque yo no fui testigo yo no soy esa persona y tampoco fui testigo de lo que le pasó a esa persona en su vida, suponiendo que fuera un personaje histórico que viviera hace ya años, siglos o milenios. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, si yo quiero escribir sobre una crónica de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, como yo no he vivido la Segunda Guerra Mundial, sería una fuente secundaria de información. Yo tendría que acudir a fuentes primarias o a otras fuentes secundarias para recopilar información sobre la Segunda Guerra Mundial. En cambio, si yo quiero escribir una crónica de la situación actual que estamos viviendo con respecto al confinamiento y a la pandemia de coronavirus, del COVID-19, pues como yo sí que he vivido o estoy viviendo esa situación, pues sería una fuente primaria de información, que me podría apoyar en otras fuentes, pero sería una fuente primaria. Si una persona dentro de 100 años decide escribir sobre los acontecimientos, el impacto social, económico que tuvo las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19, como esa persona no ha vivido esta situación, pues sería una fuente secundaria. ¿Es mejor una fuente primaria o es mejor una fuente secundaria? Pues como veremos en estos temas, no hay una respuesta absoluta, no hay una verdad absoluta, sino que depende de la situación. Está claro que la fuente primaria, como está escrita por la persona que ha hecho el experimento o ha visto el fenómeno, debería ser más fiable en principio. La fuente secundaria, en la fuente secundaria el autor no ha visto el fenómeno, o no hizo el experimento por primera vez, pueden haber pasado muchos años y puede haberse perdido información o haberse traducido el documento original y haber errores de traducción y puede que la información que nos llegue no sea exacta. Eso puede ocurrir, por supuesto. Pero también es cierto que la fuente secundaria tiene más perspectiva temporal. Por ejemplo, una fuente primaria puede ser muy fidedigna de alguien que vio un fenómeno por primera vez, pero su interpretación puede estar completamente equivocada, aunque su descripción sea correcta y fidedigna. Pero una fuente secundaria de años después de haberse descubierto ese fenómeno puede ser muchísimo más precisa y fiable porque se ha investigado más al respecto, se ha comparado y se han visto pues todas las ramificaciones, se han estudiado todas las características que tenía ese fenómeno. Por ejemplo, si, bueno, más que por ejemplo, veamos otra situación. Si yo quiero, por ejemplo, analizar la estructura del ADN, pues me puedo ir al artículo original publicado en la revista Nature por Watson y Crick en 1953, o me puedo ir a un libro de texto. El artículo científico es una fuente primaria, el libro de texto es una fuente secundaria. Entonces, en principio, podría pensar que el artículo original es mejor. Pero el artículo original, si voy al artículo, que os lo podéis descargar gratuitamente además, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un texto en inglés. Si ya no sabemos inglés ya sería un problema. Y un texto muy corto, es una página y media apenas. Menos de una página y media, muy técnico y yendo al grano. No es un artículo, no es un texto didáctico.
En cambio, un libro de texto va a tener un lenguaje más actual, lo puedo encontrar en muchos idiomas diferentes, van a aparecer imágenes mucho más atractivas que en el artículo original, incluso algunos enlaces para ver la estructura del ADN en 3D, ejemplos actuales de cómo usamos el ADN en la tecnología actual, como por ejemplo hemos visto en series como CSI para identificar sospechosos o resolver crímenes, algo muchísimo más didáctico. Ya por último, las fuentes terciarias, que se diferencian un poco de las secundarias en sí, son más recopilaciones de fuentes secundarias, por así llamarlas, enciclopedias, diccionarios o manuales especializados. Yo os digo que me interesa más diferenciar entre primaria y secundaria. Entonces, recopilando un poco la información, las fuentes primarias, artículos científicos, patentes, recogen investigación original, nuevos resultados y conclusiones. Con el tiempo, estos documentos primarios se pueden ir recopilando, o al menos las ideas esenciales de estos documentos, en documentos secundarios. Artículos de revisión o reviews, que ya veremos lo que son, o libros científicos, o libros de texto también. Y ya por último, podríamos tener a partir de estos documentos secundarios ya unos documentos terciarios más técnicos, como diccionarios, manuales especializados, enciclopedias. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver diccionarios de idiomas, pero también hay diccionarios de física, diccionarios de química, de biología, donde se recogen definiciones de términos de esas disciplinas. Como ya he adelantado antes, hay tal cantidad de documentos científicos, tanto primarios como secundarios, como terciarios, que necesitamos bases de datos científicas que organicen la información disponible y a la que podamos acceder a ella de forma rápida y sencilla. Que yo pueda introducir en el ordenador un término, por ejemplo enzima, por ejemplo proteína, por ejemplo capa de ozono, y que obtenga como resultado de esa búsqueda libros o artículos donde se hable de esos temas. Por ello las TIC son tan importantes porque han permitido que todos estos documentos que antes estaban en bibliotecas universitarias ahora estén al alcance de la mano de todo el mundo. No todos los documentos son accesibles por internet, como lo veremos en próximas sesiones, pero sí muchos de ellos. Ya os digo que la gran ventaja de las TIC y sobre todo de internet es poder acceder a esta información cuando sea necesaria. Entonces, esta búsqueda previa es necesaria ¿para qué? Para iniciar el proyecto de investigación. En realidad no es muy diferente de lo que hacéis cuando os mandan un trabajo en clase. Si os piden información sobre cualquier tema, lo primero que hacéis es buscar información sobre el tema en el libro de texto, podéis consultar internet, la Wikipedia, una enciclopedia, ¿de acuerdo? Un libro de divulgación. En ese sentido, esa recopilación previa de información es siempre necesaria. Aquí de nuevo vuelvo a incidir en lo mismo, que un proyecto de investigación básica puede tratar de obtener una mejor comprensión de lo que nos rodea o nuevos descubrimientos científicos o abrir a lo mejor nuevas perspectivas en un campo de investigación para que en el futuro eso se plasme en una aplicación concreta. Y normalmente esta información los científicos la comparten en forma de artículos y el proyecto de investigación aplicada, en cambio, pues tiene como objetivo una patente que permita diseñar un producto o un servicio que la sociedad pueda disfrutar en un corto periodo de tiempo. Esto sería investigación más a largo plazo y esto investigación más a corto plazo, aunque repito que en realidad los dos tipos de investigación están muy relacionadas. ¿De acuerdo? Entonces no podemos separarlas tanto como parece aquí que estén separadas. No están tan separadas como estas diapositivas dan a entender o como en vuestro libro da a entender. Todo es mucho más sutil.
En las próximas sesiones seguiremos profundizando sobre este tipo de conceptos.